Hola alumnos, alumnas, bienvenidos a mi canal. Soy el profe Luis Silva. Y a pedido del público, hoy vamos a comentar el proceso de Franz Kafka. Quería comenzar este episodio compartiendo con ustedes una experiencia que supongo que han tenido y que en mi caso por lo menos resulta tremendamente útil para entender la experiencia de Kafka, que probablemente está inspirando su novela El Proceso, y definitivamente la experiencia de Joseph K., que es el protagonista de esta novela. Por supuesto que la experiencia que quiero compartir con ustedes ahora no le llega ni a los tobillos a lo que probablemente padeció el autor Franz Kafka y por supuesto Joseph K., pero simplemente quiero decir que es útil para entender. Y esta experiencia que quiero compartir, probablemente ustedes también la han tenido, es de esas que uno tiene cuando llama a un servicio público o alguno de estos servicios de luz, de agua, de telefonía, de lo que fuera, que llama y te contesta una máquina y entonces te dice introduzca su root, y uno introduce el root, ya, espere en línea, ya, ahora introduzca su clave no sé cuánto, ya, uno introduce la clave, entonces te aparece otra máquina y te dice, ya, si usted desea consultar por su línea de crédito, marque 1, si usted desea saber qué pasa con su clave no sé qué, marque 2, si usted desea, no, ya, uno marca la 2, le dice, si usted desea ahora sincronizar su clave, marque 1. Si usted desea resetear su clave, marque 2. Si usted desea cambiar su clave, marque 3. Ya, uno marca la 3. Si usted desea cambiar su clave de 4 dígitos por una de 6 dígitos, marque 1. Si usted desea... Y es como un laberinto en el que uno entra, ¿no? O una experiencia análoga, y después desarrollo la conclusión, es de esas cuando uno se mete a algo en internet y te pide una clave y se te olvidó la clave. Y entonces te dice, ¿ha olvidado su contraseña? Sí, olvidé mi contraseña, ya. Introduzca el mail. Entonces uno se acuerda, no se acuerda del mail. Entonces tiene que irse a sus cuentas de correo para saber dónde tiene. Ya encuentra que es Yahoo, que es una cuenta que ya no usa. Entonces pone el mail de Yahoo y le dice, hemos enviado la clave a su correo de Yahoo. Y uno dice, ahora ¿cómo accedo a mi correo de Yahoo para ver la clave que me mandaron? Porque no me acuerdo de la clave para entrar al correo de Yahoo. ¿Dónde puedo tener la clave del correo de Yahoo? Y entonces, no, yo creo que se la tengo en un computador viejo. Ya vamos a abrir el computador viejo y me pide la clave del computador viejo. Y entonces... ¿cuál es la clave del computador viejo? Y no tengo la clave del computador viejo. Y en fin, de nuevo, caemos en unas... O cuando te piden una clave, ¿no? Es que hay unos WhatsApp bien divertidos dando vuelta, quizás lo podemos incluir en la gráfica de esta columna, donde dice ya, introduzca la clave, y entonces tú, la nueva clave, y tú introduces la clave, y te dice no, tiene que tener al menos un guarismo, entonces le pone un guarismo, no, tiene que tener al menos un signo de puntuación, le pone un signo de puntuación, y al final termina una clave insoportable, imposible de memorizar, etc. Bien, en fin, lo que quiero decirte es de esas experiencias frustrantes porque uno no llega a ninguna parte. Porque parece que cada paso que das te hunde más en la confusión, te aleja más del objetivo inicial que te movió a comenzar ese movimiento, ¿no? Esa frustración de encontrar que las puertas se abren para decirte, mire, vaya a la otra esquina, y vaya a la otra esquina, y vaya a la otra esquina. ¿Y hasta cuándo voy a seguir yendo a la otra esquina para obtener lo que quiero obtener? Parece que cada vez me alejo más de lo que quiero obtener. Por decirlo con otras palabras, esto es como cuando vas a hacer un trámite y te piden un trámite para el trámite. Y vas a hacer ese trámite para el trámite y te piden un trámite para el trámite del trámite. Y vas a hacer el trámite del trámite del trámite y te piden un trámite para el trámite del trámite del trámite. Y así sucesivamente, como una cascada de confusión, de frustración, de locura, en donde uno dice, ¿por qué diablos estoy haciendo este trámite? Ya ni me acuerdo. Esa es la experiencia que al menos yo tuve leyendo este libro, y creo que es la experiencia que han tenido muchos lectores. De hecho, no por nada Kafka, y en particular esta novela, ha inspirado a muchos filósofos y artistas existencialistas, ¿no? Entre otras cosas. Surrealistas también, por supuesto. Ahora quiero contarles un poquito, brevemente nomás, del contexto de la obra y un poquito del autor, antes de entrar en la descripción del escenario en donde transcurre la acción y después un desarrollo del argumento para terminar con algunas reflexiones. Esos van a ser los pasos que vamos a seguir en el episodio de hoy.
Brevemente del autor, Franz Kafka es un ciudadano del Imperio Austrohúngaro, muere relativamente joven, tiene una vida intensa desde el punto de vista emocional, padeció varias enfermedades, tuvo problemas en sus relaciones amorosas, pero sobre todo está marcado por una relación tiránica con su padre, ¿no? Su padre nunca lo aprecia realmente, él sabe eso, pero no solo es una falta de aprecio por parte del padre, sino una verdadera tiranía. Y esto, no soy psicoanalista y tampoco vamos a irnos por acá en este episodio, pero ciertamente influye, no solo en el ánimo, sino en el arte de Franz Kafka. Kafka es autor, por ejemplo, de una novela muy famosa que quizás muchos de ustedes han leído, fue mi caso en el colegio, La Metamorfosis, donde un sujeto un día empieza a convertirse, se da cuenta que empieza a convertirse en un escarabajo, en una cucaracha, y termina convertido en una, ¿no? Con espanto de su familia, que sin embargo, al final terminan indiferentes, habiendo la muerte de este que era hijo suyo y que ahora está convertido en una cucaracha, patas para arriba, ¿no? También es autor del Castillo y de otras varias novelas, ¿no? De hecho, publicó pocas novelas en vida, dejó mucho material que se publicó póstumamente a cargo de su albacea estético, no sé cómo llamarlo, Max Brod. Y El proceso, que es la novela que vamos a comentar hoy día, es una de ellas. Franz Kafka murió en 1924, la novela fue publicada por Max Brod, su albacea testamentario, o por lo menos el que ejecutó toda su obra de arte, en 1925, es decir, un año después de la muerte se publica El proceso, que es una novela inconclusa por otra parte, ¿no? Max Brod hizo su mejor trabajo, ¿no? Recopilando los capítulos, decidiendo cuáles iban, cuáles no, pero una novela que no alcanza a terminarse, ¿no? Desde el punto de vista del autor, ¿no? El autor sabe que no ha terminado su obra. Cuando uno la lee sin conocer eso, no es que identifique grandes lagunas, y en ese sentido no vamos a leer una novela sin término, ¿no? Y de hecho tiene un término que es terrible. Y aprovecho ahora un breve inciso, pero lo hago siempre que comento esta lectura. Este es un episodio con spoilers. Por lo tanto, si usted no quiere saber cómo termina el libro, si usted no quiere saber cuáles son los altos y los bajos de la novela, ponga pausa ahora, vaya a leerla y después vuelva a aplicar el play para ver si congeniamos en el análisis de la obra. Si no le importa, si quizás no tiene tiempo para leerla y se va a quedar con este comentario, sigamos entonces, pero sepa que hay spoilers. Después de todo lo que hemos dicho hasta aquí, uno podría razonablemente preguntarse, profe, ¿por qué fue a leer la novela? Está bien, lo presionamos desde la galería, lo presionamos que queríamos esta novela, pero recuerde que usted mismo fue el que la sugirió como una de las posibles. ¿Por qué la fue a leer? Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho el cruce entre la literatura y el derecho, y claro, un libro que se llama El proceso es un anzuelo grande para quien tiene este interés, porque ustedes saben que una área gigante del derecho es el derecho procesal. El proceso es tremendamente importante también en la política, la democracia puede ser entendida como un proceso. Por lo tanto, tenía mucha curiosidad por saber qué había dicho un autor tan reconocido como Franz Kafka en un libro que se titula precisamente El proceso. Así que admito que sus estímulos fueron el gatillante de una curiosidad que ya estaba larvada en mí por leer alguna vez en la vida El proceso. La acción transcurre en una ciudad que no se especifica, lo cual ya es un elemento muy significativo del tono, del registro de esta novela. No sabemos dónde estamos. Por supuesto que no es un recurso exclusivo de Kafka, son muchos los autores que te sitúan en lugares que no tienen nombre, que es imposible identificar en el mapa, que no existen en el mapa. Pero en el contexto de la novela que estamos comentando, el hecho de que estemos en una ciudad sin nombre ya es significativo. Puede imaginarse una ciudad grande de Europa Central, ¿no? Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría, en fin, ¿no? Pueden imaginarse algo por ahí. A mí me gusta imaginar que es Praga, podría ser también Berlín, pero en fin, cada uno imagine la ciudad que quiera. Pero es una ciudad de Centro Europa, bastante gris, o sea, todo transcurre en la ciudad. Hay una sola escapada a los arrabales de la ciudad, a la periferia de la ciudad, y que es donde la novela termina, y termina de manera dramática, es decir, no hay nada romántico, no hay nada hermoso en la naturaleza que tenga un lugar en esta novela, ¿no? Todo es gris, todo es concreto, todo es cerrado. La acción normalmente tiene lugar en espacios cerrados, esto es súper importante también, ¿cierto? Transcurre en una ciudad, el personaje Joseph K. se mueve en auto, se mueve a pata por las calles, pero realmente esos tránsitos son absolutamente ocasionales. No hay ninguna acción relevante que tenga lugar al aire libre. Al aire libre no ocurre ninguna acción relevante, salvo el final, insisto. Salvo el final, en los arrabales es una vieja cantera en donde, lo digo de una vez, el protagonista es
muerto. Es el único momento de una acción relevante que tiene lugar en el exterior. Todos los demás momentos relevantes de la novela son en interiores, y esto es muy significativo en la novela porque son lugares opresivos, asfixiantes, llenos de gente, cargados en su atmósfera de olor humano, de olor a humedad, de olor a pobreza, ¿no? Hay una escena muy al comienzo en donde el personaje que se llama Joseph K., y que de hecho en la novela es normalmente designado simplemente con la letra K, ¿no? K dijo, K se volvió, Lenny le dijo a K, ¿no? Nunca es su nombre, ¿no? Joseph sale muy al principio y yo creo que nunca más, y K es todo lo que sabemos del personaje, ¿no? Obviamente que no puede ignorarse la coincidencia entre la letra K y el apellido del autor de la novela, Kafka. Hay obviamente en Joseph K., el protagonista de la novela, un alter ego, o por lo menos se puede entender que hay un alter ego del autor. Pero en fin, es un personaje de ficción y con él tenemos que trabajar. Decía que muy al comienzo de la novela hay una escena en donde Joseph K. va a una audiencia en un tribunal y es de locos. O sea, es una habitación muy pequeña que sin embargo está llena de gente al punto de que espacialmente es inconcebible. Es decir, la descripción que él hace de lo que está ocurriendo en esa habitación, de la cantidad de gente que está en esa habitación, simplemente no concuerda con el tamaño de la habitación, ¿no? Y son este tipo de cosas las que a uno le empiezan a hacer un ruido, como dice mi alumno en práctica, un ruido cognitivo, ¿no? Le hace ruido cognitivo. Porque ¿cómo puede caber tanta gente haciendo lo que está haciendo en una habitación de esas dimensiones? Simplemente no cabe y sin embargo el autor te dice que caben y ahí están, y es surrealista, ¿no? Después hay otra escena, por ejemplo, donde él va a visitar a su abogado y el abogado está en cama, en una habitación tremendamente oscura, tan oscura, por ejemplo, que cuando Joseph K. entra a la primera entrevista, no se da cuenta hasta muy, muy adelantada la entrevista, que en la esquina de la habitación había un tipo. Nunca lo vio porque estaba todo tan oscuro dentro de esa habitación que no lo vio. Y obviamente no lo oyó ni nada, ¿no? Siempre son elementos oníricos, surrealistas de la novela. Pero de nuevo, ¿no? Está esta atmósfera de la habitación propia de una habitación de un enfermo, ¿no es cierto? Con mantas pesadas, con poca iluminación, con aires cargados. Hay otra entrevista que tiene Joseph K. con un pintor, que al mismo tiempo un tipo como muy instruido en procesos judiciales, una historia bastante peculiar. Y esto tiene lugar en la habitación del pintor, que es tremendamente pequeña, ¿no es cierto? En donde Joseph K. termina metido en la cama del pintor, no haciendo nada, simplemente porque no había espacio donde estar sentado y se empieza a sentir mal y el otro lo mete en la cama, ¿no es cierto?, para que se recupere, pero hay ropa secándose ahí dentro, están los cuadros debajo de la cama, todo lleno de polvo, espiados por unas niñitas a través de la cerradura de la puerta, en fin, son realmente escenas opresivas, ¿no? Psicológicamente, no sé si perturbadoras, aunque a mí me perturbaron un poco, pero densas, ¿no? Y aquí es donde tiene lugar la acción, o sea, los engranajes de la acción están en habitaciones cerradas, ¿no? En espacios cerrados, en pasillos, ¿no? Oscuros, llenos de puertas, con ojos mirando a través de las rendijas, ¿no? Y que no sabemos quién hay. Bien, eso, perdónenme, me embalé un poco, pero eso a grandes rasgos, no sé si a grandes rasgos realmente, quizás me detuve en muchos detalles, pero eso del escenario, ¿no? Donde transcurre la acción. Una ciudad cuyo nombre no conocemos, ubicada en un país que nunca se nos dice cuál es, en donde escenas al aire libre prácticamente no hay, salvo la última, en donde el protagonista es muerto con un atravesado por un cuchillo en el corazón, y todas las escenas en cambio relevantes para el desarrollo de la trama tienen lugar en habitaciones cerradas, con esta atmósfera cargada de surrealismo, de sudor, de enfermedad, de aire envenenado. Bien, vamos ahora con la trama de la novela. Es relativamente sencilla, la verdad. Comienza con la notificación a Joseph K. en la residencia en la que vive, ¿no? La residencia llevada por una anciana en donde tiene su habitación y hay una señorita que es taquígrafa, que tiene otra habitación y no sé si hay más pensionistas. Joseph K. decía, una mañana es sorprendido en pijama, literalmente, por dos agentes rarísimos, que parecen más cocheros de la muerte que funcionarios judiciales. Es notificado de que se ha abierto un proceso en su contra. Un poquito más adelante, esa misma mañana, tiene una entrevista con el inspector que le hace un primer interrogatorio
ahí mismo en la pensión para saber qué está pasando. Pero ya el puro comienzo te da la pauta de lo que va a ser este proceso, porque la notificación no le dice a Joseph K. ante quién lo acusaron, de qué lo acusaron, por qué lo acusaron, cuáles son las consecuencias de la acusación que tiene en su contra, cómo se tramita la acusación, en fin. Este es el primer momento de la trama, la notificación de que se ha abierto un proceso en contra de Joseph K. Y Joseph K. asume esto sin mayor objeción. Le parece raro, pero no tanto, no como te parecería a ti y a mí, definitivamente no como me parecería a mí de raro que un día en la mañana me notifiquen de un proceso que se ha abierto en mi contra sin tener yo en mi memoria, en mi conciencia, nada que pueda justificar un proceso en mi contra. Bueno, el hecho es que Joseph K. decide ir a un tribunal X, ¿no? Que es como un tribunal extraoficial, una cosa muy rara que está en unos edificios con N pisos. El diseño de esos tribunales o del edificio donde está el tribunal y todo lo que ocurre dentro a mí me recuerda a los dibujos de Escher. Bueno, el hecho es que él va para allá y ocurren puras cosas raras de la gente que está en la sala de audiencia, conoce a una niña, todo muy raro, se enfrenta al tribunal y después se va y como que transcurre su vida normal con este proceso que va avanzando un poco a sus espaldas, no tiene idea insisto, de qué lo acusan, por qué lo acusan, cuáles son las consecuencias. Entre medio se encuentra con los policías que lo notifican, que se están flagelando en una de las habitaciones del banco donde Joseph K. trabaja, porque no lo he dicho, pero Joseph K. es un empleado bastante bien rankeado dentro de un banco importante de la ciudad. Un tío que vive en el campo viene a verlo y le dice que tiene que contratar un abogado, y entonces ese otro momento importante dentro de la trama, que es la visita que Joseph K. hace a este abogado que está postrado, del cual ya les describí su habitación, para que se haga cargo del juicio, porque Joseph K. no tiene cómo hacerse cargo del juicio porque no sabe qué está pasando, y entonces tiene que contratar a alguien que sepa qué está pasando. Pero resulta que este abogado nunca presenta el escrito, le dice estamos trabajando en el escrito, yo lo puedo ayudar, yo lo voy a ayudar, pero nunca presenta nada y todo se alarga en la oscuridad, todo se alarga en la indeterminación, en la incertidumbre, en la náusea, ¿no? Literalmente de unas nieblas que se van cerrando en torno a Joseph K. y al lector. O sea, yo como lector, y esto es una cuestión que probablemente repita al final, pero yo como lector fui experimentando paso a paso la angustia de un proceso que no tiene inicio y que no tiene fin, que no tiene lógica. Y esa experiencia, ¿no? De verte enfrentado a un proceso sin lógica es realmente angustiante. Lo que es curioso es que Joseph K. no experimenta esa angustia que el lector experimenta. Joseph K. no parece estar tan intrigado como está uno respecto de lo que está pasando. Obviamente hace gestiones, se enoja, va para allá, viene para acá, pero no es la conducta de una persona normal que se ve enfrentada a un proceso tan anormal. Es decir, todo el mundo de Joseph K., todo el mundo de la novela, el proceso está como descuadrado, desquiciado, ¿no? No un cuadrado en donde todos los ángulos interiores son de 90 grados. Es como si yo te dijera, mira, este es un cuadrado con ángulos redondos. Este es un cuadrado con ángulos cuyo interior no suman 360. Es como, ¿de qué me está hablando, profe? Esto no es geometría, lo que usted me está diciendo. Bueno, en la novela pasa un poco eso, se desafían las leyes de la geometría, por decirlo de alguna manera. Tiene una entrevista con un pintor, porque en el fondo Joseph K. Durante la novela lo que va haciendo es ir enfrentando los distintos momentos de un proceso invisible, básicamente. Invisible. Y entonces va teniendo encuentros o entrevistas con sujetos que van revelándole, entre comillas, aspectos del juicio, de su situación, que en realidad no revelan nada. Esto también es como abrir puertas y encontrarse que hay un muro, ¿no? No sé si abrir una ventana, ¿no? Para mirar el cielo o la noche estrellada y darse cuenta de que no da a ninguna parte, ¿no? De alguna manera las entrevistas de Joseph K. con los distintos personajes de la novela replican esa sensación de abrir una ventana para mirar al exterior y darte cuenta que es una ventana que no es ventana, que no se abre a ninguna parte. Esas entrevistas no se abren a ninguna parte. Entonces tiene entrevistas con su tío, tiene entrevistas con el abogado, tiene entrevistas con este pintor que les describía, con un sujeto muy curioso. Tiene entrevistas con una niña que es como la asistente del abogado, Lina. ¿Qué más? Tiene alguna otra entrevista. Tiene una entrevista con un sacerdote en una iglesia, en la catedral, ¿no? Que es es la última entrevista, es bastante peculiar, ¿no? Ahí de hecho transcurre o tiene lugar una de las escenas, es como una metáfora, una parábola, una alegoría, ¿no?
una alegoría es la expresión correcta, muy interesante que podemos comentar al final, y de hecho tiene bastante fama, y entiendo que por sí sola esa alegoría constituye una novela o una obra individual de Franz Kafka, que creo que se llama Ante la ley, ¿no? En fin, al final Joseph K. llega un día a su pensión y lo están esperando unos funcionarios que vienen a ejecutar la sentencia, básicamente. No te lo dicen, pero eso es lo que está ocurriendo. Y Joseph K. como que se entrega en sus brazos y los ayuda caminando más rápido, y a veces se deja llevar en anda. Y en el camino al lugar de la ejecución, esto lo sabemos por cómo termina, se encuentra con la señorita que vivía en la habitación de enfrente en la pensión, pero ella desaparece. Es toda una pesadilla, no es un sueño, es una pesadilla. Y al final el tipo es llevado a esta cantera abandonada y lo desnudan, del torso para arriba, de la cintura para arriba, lo desnudan y le atraviesan el corazón con un cuchillo que revuelven en su carne y le dicen como un perro. Y ahí termina la novela. Y uno dice, ¿por qué lo mataron? Y no sabemos por qué lo mataron. ¿Y de qué lo acusaron finalmente? Y no sabemos por qué. ¿Y hubo sentencia? No sabemos si hubo sentencia. ¿Pero qué? ¿Y el abogado intervino? No sabemos si el abogado intervino en el proceso. No sabemos nada. Pero Joseph K., como les digo, se deja llevar, ¿no?, dócilmente al lugar de la ejecución y se entrega en manos de los verdugos sin protestar. Básicamente sin protestar. En fin, como se dan cuenta, de trama esto tiene poco, en el sentido de que no hay una sucesión lógica de eventos, ¿no? Son como episodios que reafirman el absurdo en el que se halla Joseph K. y que constituye la esencia de esta novela y que constituye la experiencia del lector, el absurdo. La descripción que voy a hacer o la enumeración de ideas que voy a hacer no son todas mías, son algunas ideas que se han dicho o se han desarrollado a propósito de la novela, ¿no? La primera y probablemente la más recurrente es la del derecho como un instrumento de opresión. Porque este es un proceso judicial muy peculiar, pero es un proceso judicial que tiene sus reglas formales, tiene sus rituales, tiene sus operarios, tiene sus espacios propios, de los cuales Joseph K. es completamente ignorante. Pese a ser un ciudadano educado, estar en la parte alta, podríamos decir, de la jerarquía social, él no sabe qué leyes se están aplicando, cuáles son los procedimientos que hay que seguir, dónde quedan los tribunales, cuáles son las funciones que cumplen los operarios, etcétera, etcétera. No sabe nada de derecho. Y sin embargo es del derecho el que rige este procedimiento. Y entonces una de las ideas que se insinúa en la novela o que algunos han querido ver es una alegoría o una metáfora del derecho como instrumento de opresión. Es decir, hay algunos privilegiados que tienen el conocimiento sobre cómo funciona el derecho y se aprovechan de ese conocimiento de todos aquellos, que la inmensa mayoría, que no conocen los resortes del funcionamiento del proceso judicial, que no conocen los resortes del derecho, ¿no? Esta misma crítica al derecho como instrumento de opresión se puede trasladar a la burocracia, ¿no? Y aquí hacemos un guiño a la idea con la que comenzábamos, ¿no?, en este episodio. Porque la burocracia también, ¿no?, es, bueno, el poder de la oficina, ¿no? Buró, oficina, kratos, poder en griego, ¿no? La palabra buró en francés, burocracia, ¿no? El poder de la oficina, el poder de la administración, ¿no? Un poder que muchas veces se nutre de la ignorancia del administrado. O sea, tú vas a la oficina y no sabes qué papel pedir, dónde firmar, dónde presentarte, cuándo hacerlo. Y estás completamente en manos de un funcionario que te dice esto no lo puede hacer, esto lo tiene que hacer así, para esto tiene que esperar. Y uno dice, bueno, si usted lo dice es como cuando tú llevas el auto al taller, yo no sé nada de auto, no sé nada de mecánica, yo entrego el auto y confío, ¿no? Y si me dicen, mire, esto es lo que hay que hacer, y ya, bueno, si usted lo dice, yo confío en usted, ¿no? Y con la burocracia pasa algo parecido, ¿no? El problema es que a veces juegan con cosas muy sensibles y están las expectativas, sobre todo de por medio, que se pueden ver frustradas. Pero insisto, aquí lo relevante es esta idea de la burocracia, de nuevo, como instrumento de opresión, ¿no? Ahora estoy leyendo el capítulo 5, ¿no?, sobre las bases económicas de la revolución o del Estado revolucionario, de esta obra Estado y Revolución de Lenin, ¿no?, escrita en 1917. Y allí está implícita esta idea, ¿no?, del Estado y en particular de la burocracia como una de las formas de opresión del capitalismo sobre el proletariado. Es interesante, Lenin escribe esta obra, ¿no es cierto?,
pocos años antes, muy pocos años antes de que sea publicado El Proceso. Franz Kafka quizás la leyó, probablemente tuvo conocimiento de ella. Lo ignoro porque desconozco qué tan rápido se tradujo al alemán, que era el idioma que dominaba Franz Kafka. Pero, en fin, es un elemento de la época, ¿no? Las socialdemócratas, ¿no? O el comunismo ya habían hecho esta crítica a la burocracia como instrumento de opresión, ¿no? Y esta probablemente sea la línea principal o la idea principal del libro, ¿no? No es la única, pero es una idea importante. Otra idea que es interesante acá es la desvinculación entre el proceso y la justicia. Acá lo único que tenemos nosotros es a un sujeto llevado por las aguas de un proceso completamente desvinculado de lo que haya hecho, lo cual no es normal, pues normalmente uno está involucrado en un proceso para encontrar la solución justa, ¿no? Choquea a alguien y se trata de abrir un proceso para saber quién tuvo la culpa y cuál es el grado de responsabilidad de cada uno, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay nada de eso, nunca hay ninguna referencia a un delito o a una infracción que haya cometido Joseph K. Insisto, no sabemos por qué está siendo procesado, él no sabe por qué está siendo procesado. No hay ninguna referencia a la justicia del caso, ¿no? Por supuesto que las palabras se mencionan en el texto, pero no hay nada sustantivo que le dé carne, ¿no? O justificación al proceso. Y esto también es interesante, ¿no? No solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista político. Lo vamos a decir en la reflexión final, pero lo adelanto, ¿no? La democracia puede ser entendida solo procedimentalmente, es decir, como un proceso, como formas, ¿no? Y puede ser entendida también como sustancia, ¿no? Es decir, los valores de la democracia. Y nosotros asumimos que hay un vínculo entre la dimensión formal y la dimensión sustantiva, ¿no? Entre proceso y contenido, ¿no? Entre forma y fondo. Bueno, eso que es a lo que estamos acostumbrados está ausente en la novela. En la novela es pura forma, es puro proceso, es pura adjetivación, es puro procedimiento. No hay sustancia, no hay contenido, no hay valores, no hay justicia, ¿no? Y esa desvinculación, que quizás no se ve a primera vista, es sórdida, ¿no? Literalmente sórdida. Una tercera idea es la impotencia del justiciable, que seríamos nosotros, no los ciudadanos comunes y corrientes, frente a un sistema de justicia ignoto. O, como decíamos antes, a una burocracia que no conocemos, ¿no? Cuyas intríngulis no conocemos, cuyos resortes no conocemos. Es la impotencia, el desvalimiento, ¿no? La absoluta incapacidad de hacer nada frente a un sistema que tiene sus propias leyes y que avanza como una máquina que te va a aplastar, que no se va a detener porque no tiene sensibilidad alguna, ¿no? Frente a lo que son tus necesidades, tus sentimientos, tus posibilidades, etc. Hay, por supuesto, implícita también una crítica a los abogados, a los funcionarios judiciales, a los jueces, al sistema de justicia, en fin. Vamos ahora con la última parte del comentario de la novela de hoy, que es una breve reflexión. Bien, vamos con la última sección del comentario a la novela de hoy, que es una breve reflexión, una doble reflexión breve. La primera, un poco más general, que tiene que ver con la racionalidad de un proceso, de todo proceso, ¿no? La racionalidad como una condición inherente al proceso. Insisto, cualquier tipo de proceso. La novela El Proceso de Franz Kafka nos enfrenta a un proceso que carece de racionalidad. Y eso es lo que resulta tan surrealista, tan de pesadilla, tan disonante. Porque hay una apariencia de proceso racional en la novela. Los sujetos que participan en ella, activa o pasivamente, en apariencia son sujetos racionales. Joseph K., por ejemplo, el protagonista, que participa pasivamente del proceso, porque él es sujeto pasivo del proceso, él está acusado, está procesado. Es un tipo, en principio, inteligente, un operario exitoso, un funcionario exitoso, de un banco exitoso. Y sin embargo, hay en su sometimiento al proceso, en su falta de reflexión crítica en contra del trasfondo mismo en el que se sustenta este proceso, que a uno le mete un verdadero ruido. Y por supuesto en todos los actores del proceso, digo, los sujetos activos como abogados, jueces, actuarios, escribanos y demás. También hay una apariencia de racionalidad, pero solo eso, la apariencia. Parecen estar hablando cosas coherentes, pero en realidad no llevan a ninguna parte. Y esta es la experiencia que yo tuve como lector, ¿no? La de un proceso sin racionalidad, es decir, un proceso que no está
orientado a un fin. Hay un fin de la novela, hay un fin de Joseph K. y hay un principio del proceso que someten a Joseph K. Al tipo lo notifican una buena mañana en su pensión y termina el tipo siendo sacrificado como un perro a las afueras de la ciudad. Bien, pero esos son eventos que no están atados por un proceso lógico. No hay etapas que uno pueda identificar y que nos van conduciendo como de la mano desde el principio al fin, de manera que nosotros podamos decir, bueno, el fin es la consecuencia de los medios que le anteceden hasta el principio de la notificación del proceso. No podemos decir eso. No hay nada en la novela que nos permita decir eso. De hecho, hay varios momentos en que yo me pregunté como lector, ¿me habré perdido algo? ¿Habré pasado por alto alguna pista que me permita entender qué está pasando? Y al final renuncié a hacerme esa pregunta porque entendí que la intención del autor no es esconderte alguna pista que haga de esto una novela de intriga, una novela policial, ¿no? Como las de Sherlock Holmes o de Poirot o de Maigret, ¿no? No, aquí el autor no quiere esconderte las pistas de un proceso racional, es simplemente ponerte frente a un proceso irracional, un proceso que no conduce a ninguna parte, que va de ninguna parte a ninguna parte. Por lo tanto, la pregunta de si me perdí algo, dónde estará la pista secreta que me permita entender, no tiene lugar, ¿no? Es una pregunta que no hay que hacerse al leer esta novela. Bien, esa es una primera reflexión, ¿no? La racionalidad como un elemento esencial al proceso. Y la segunda reflexión tiene que ver con la actitud que ahora como persona uno adopta frente al proceso, cualquiera. Y quiero pensar particularmente en la democracia como un proceso, porque la democracia tiene, ¿no?, estos elementos procesales. Por supuesto que es una sumatoria, es un tejido de procesos los que finalmente dan como resultado lo que nosotros llamamos democracia, ¿no? Un procedimiento para hacer leyes, un procedimiento para hacer justicia, un procedimiento para tomar decisiones de gobierno, un procedimiento para elegir a nuestros representantes, un procedimiento para votar a nuestros representantes, en fin, ¿no? Hay toda una dimensión procesal o procedimental de la democracia. Pero todos esos procedimientos responden a una lógica, tienen que responder a una lógica, a una racionalidad. Y aquí creo que hay un punto muy interesante que nos interpela como ciudadanos, y que es esa actitud crítica hacia la racionalidad que sustenta el proceso. Perdonen si me pongo muy denso, pero en el fondo lo que quiero decir es que nosotros no podemos conducirnos frente a la democracia, no podemos pararnos frente a la democracia como Joseph K. se paró frente al proceso que terminó con una sentencia a muerte. No podemos tener esa carencia de crítica al proceso, dejando de preguntarnos el por qué. Tenemos que, y esto es como un llamado a la ciudadanía activa, decir, bueno, ¿por qué este proceso? ¿No? ¿Cuál es la finalidad que se persigue? Y es coherente el comienzo y cada uno de los medios que conducen al resultado con la finalidad declarada del proceso que lleva a ese resultado. Es como la experiencia del teléfono a la que aludimos al comienzo de esto, ¿no? Hay un momento en que nos vemos sometidos a un trámite para poder acceder a otro trámite, que a su vez es condición para acceder a otro trámite. Y hay un punto en donde decimos, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Un momento, paren la máquina, detengan las cámaras, ¿por qué estoy haciendo esto? Y esa pregunta es la que hay que hacerse frente a cualquier proceso. Y esa es la pregunta que Joseph K. no se hizo. No quiero pensar que terminó con el corazón atravesado por un cuchillo, como un perro, porque no se hizo la pregunta, ¿no? Esa novela transcurre en un universo paralelo. Pero ciertamente hay una lección que puede extraerse, ¿no?, de la experiencia de Joseph K., que es esa actitud crítica frente al proceso, y que significará en algún momento detenerse y decir, un momento, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué? Bien, eso es, espero que hayan disfrutado conmigo como yo disfruté este episodio de hoy. Insisto, la novela no es como para tirar
flores al cielo, ¿no es cierto? Y inflar globos de colores, más bien para vestirse lúgubremente y adoptar un tono un poco más deprimido, porque realmente es una novela en este sentido dura, pero disfruté, ¿no? Disfruté comentándola, leyéndola, comentándola con ustedes, volviendo a pensarla una y otra vez a la hora de hacer esta columna, y espero que ustedes conmigo también hayan pasado un buen rato. Los dejo invitados para el próximo episodio, en donde vamos a comentar a un viejo conocido, Superman. Ya tengo clarísimo cuál es la diferencia entre DC y el universo DC y el universo Marvel, pero nos vamos al universo DC y vamos a estar con este viejo amigo de la juventud de todos nosotros, Superman. ¿Qué tiene que decir el profe Silva de Superman en el contexto del derecho y la política? Bueno, estén atentos al próximo episodio y lo van a saber. Quiero dejarlos invitados también a que le den likes a este episodio si les gustó, porque lo necesitamos para activar el algoritmo de YouTube. Que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía, que inviten a otros a suscribirse y que nos sigan en el resto de las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, porque la idea es difundir este material que creo que puede contribuir con un granito de arena a la educación cívica de tantos ciudadanos chilenos y chilenas y demás. Así que ayúdenme con esa labor. Y hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós.